La calle estaba casi desierta cuando vi a un hombre tirado en el suelo, el rostro parcialmente cubierto por la capucha. Un hilo de sangre corría por su frente y su respiración era débil. Mi corazón se aceleró. Estaba herido, solo y vulnerable. Apreté los puños, dudando. No era seguro detenerme en esa parte de la ciudad, y menos de noche. Pero algo me impidió seguir adelante. Me arrodillé a su lado y toqué su hombro. «Oye, ¿puedes oírme?» Abrió los ojos por un instante, desenfocados, y murmuró algo inentendible. Su rostro estaba pálido y supe que necesitaba ayuda urgente. Saqué mi teléfono con las manos temblorosas y marqué. «¿Emergencias? Hay un hombre inconsciente y sangrando en la avenida central». Mientras hablaba, sentí un leve movimiento. A mi lado, intentó levantar la cabeza, pero no tenía fuerzas. «Aguanta, ya viene ayuda», susurré, ignorando el nudo en mi estómago. Los minutos se hicieron eternos hasta que las sirenas rompieron el silencio de la noche. La ambulancia frenó de golpe y los paramédicos salieron apresurados. «¿Lo conoces?», preguntó uno de ellos mientras revisaba su estado. «No, solo lo encontré así». Trabajaron rápido, estabilizándolo antes de subirlo a la camilla. Justo cuando estaban por cerrar las puertas de la ambulancia, uno de los paramédicos se giró hacia mí. «¿Quieres acompañarlo al hospital?». Debería haberme marchado sin más, pero algo dentro de mí me hizo decir que sí. El hospital olía a desinfectante y a café viejo. Me senté en una de las sillas duras de la sala de espera, tamborileando los dedos contra mi rodilla. No tenía idea de quién era aquel hombre, pero algo en su estado me impedía simplemente irme. Un médico salió por la puerta de emergencia y se acercó. «Está estable. Sufrió un golpe en la cabeza, pero no hay fracturas graves. Perdió algo de sangre, pero estará bien. ¿Va a despertar pronto?». «Sí, solo necesita descansar». «¿Es familiar suyo?». Negué con la cabeza. «Lo encontré en la calle. No sé quién es». El médico asintió y se alejó. Suspiré, debatiéndome entre quedarme o irme. Lo mejor sería marcharme. Ya había hecho suficiente, ¿verdad? Pero justo cuando me puse de pie, escuché una voz ronca. «¿Dónde estoy?». Me giré y vi que el hombre había despertado. Sus ojos eran de un color azul intenso, aunque estaban nublados por la confusión. «En el hospital», dije con cautela. «Te encontré en la calle. Estabas herido». Él frunció el ceño, como si intentara recordar. «¿Tú me ayudaste?». «Sí». Llamé a la ambulancia. Se quedó en silencio, estudiándome con la mirada. Luego intentó incorporarse, pero el dolor lo hizo soltar un quejido. «Deberías descansar. ¿Cuál es tu nombre?». No veía razón para ocultarlo. «Isabela». Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido que me... Pregunté si lo imaginé. «Gracias, Isabela», murmuró. «Me llamo Enzo». En ese momento, un médico y una enfermera entraron en la habitación, pidiéndome que saliera para hacer más exámenes. Me dirigí a la salida del hospital con un extraño sentimiento en el pecho. No sabía que ese encuentro era solo el comienzo de algo que cambiaría mi vida. El hospital quedó atrás, pero la sensación de extrañeza me acompañó durante todo el día. No podía dejar de pensar en el hombre que había encontrado en la calle, Enzo. Su nombre resonaba en mi cabeza como un eco persistente. Intenté concentrarme en mi trabajo en el restaurante, pero mi mente divagaba.
Mientras servía mesas y atendía pedidos, me preguntaba qué habría pasado con él después de que salí del hospital. ¿Tenía familia? ¿Por qué estaba solo esa noche? Algo en su mirada me había parecido diferente. La campana de la puerta sonó y, por costumbre, levanté la vista para recibir al nuevo cliente. Y entonces mi corazón se detuvo un instante. Era él. Enzo estaba de pie en la entrada, con un vendaje sobre la ceja, vistiendo ropa impecable. Nada en él coincidía con el hombre desorientado que encontré en el suelo la noche anterior. Su porte era seguro, y su mirada me buscó entre los empleados hasta que me encontró. Se acercó con pasos tranquilos, y yo, incapaz de hacer otra cosa, seguí limpiando la mesa como si no lo hubiera visto. Isabela. Su voz era firme, pero tenía un matiz de gratitud. «¿Qué haces aquí?», pregunté, todavía sorprendida. «Vine a agradecerte en persona. Me salvaste la vida». Me encogí de hombros. No fue nada. Cualquiera habría hecho lo mismo. No creo que cualquiera se hubiera detenido a ayudarme. Algo en su tono hizo que levantara la vista. Sus ojos seguían fijos en mí, como si intentaran descifrar algo. «Solo cumplí con mi deber como persona», respondí. «No tienes que agradecerme». Él soltó una leve risa, pero no se movió. «Aún así, quiero compensarte de alguna manera». Sacó algo de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Un sobre blanco, grueso. Lo miré y luego a él, sintiendo una oleada de incomodidad. «No necesito esto. Es solo una muestra de gratitud». Empujé el sobre hacia él. «No hice esto por dinero». Por primera vez pareció sorprendido, como si nunca hubiera imaginado que alguien rechazara su oferta. «De verdad, no quiero nada», insistí. «Si estás bien, me alegro. Eso es suficiente». Se quedó en silencio por un momento, y luego tomó el sobre de vuelta. «De acuerdo, pero al menos permíteme invitarte a cenar». Solté una risa corta. «Trabajo en un restaurante, Enzo. Estoy rodeada de comida todo el día. Entonces, tal vez solo un café». Negué con la cabeza. «No hace falta. Pero fue un gusto verte bien». Él sonrió de lado, como si entendiera que no iba a ceder tan fácil. «Nos veremos pronto, Isabela». Y con esa frase enigmática se marchó, dejándome con una extraña sensación de que esa no era la última vez que lo vería. Los días pasaron, pero Enzo no desapareció de mi vida. Para mi sorpresa, empezó a aparecer con frecuencia en el restaurante. Al principio, solo se sentaba en una mesa, pedía un café y me observaba trabajar. No hablaba mucho, solo intercambiábamos algunas palabras cuando yo pasaba por su lado. Pero con el tiempo comenzó a hacer preguntas. «¿Siempre trabajas hasta tarde?» «Sí. Tengo 2 trabajos». «¿Por qué no estudias algo que te guste?» Solté una risa corta. «Porque la vida no me da esa opción». Él no respondió de inmediato. Parecía analizando cada una de mis palabras. Me di cuenta de que no estaba acostumbrado a ese tipo de realidad. Para él, la vida debía ser simple. Para mí, todo era una lucha constante. Una noche, cuando el restaurante estaba a punto de cerrar, se quedó hasta el último minuto. Me esperaba en la puerta. «Déjame llevarte a casa». «No hace falta. Puedo tomar el autobús». Insisto, hubo algo en su tono que hizo que lo mirara con más atención. No era lástima. Era otra cosa. Suspiré y acepté. Durante el trayecto, su coche de lujo contrastaba con las calles gastadas de mi barrio. Me pregunté si alguna vez había pisado un lugar como este. Cuando estacionó frente a mi edificio, su mirada recorrió la fachada deteriorada. «¿Aquí vives?» No era una pregunta, asentí. «No es un palacio, pero es mi hogar». No respondió. Solo se quedó en silencio, observando. Antes de que pudiera decir algo más, abrí la puerta del coche. «Gracias por traerme. Buenas noches, Enzo». Cuando cerré la puerta y caminé hacia el edificio, sentí su mirada siguiéndome. No necesitaba girarme para saber que aún estaba ahí. Al día siguiente, descubrí que mi vida se había vuelto un tema de conversación en un círculo que jamás imaginé.
No supe exactamente cuándo ocurrió, pero Enzo dejó de ser solo un hombre agradecido para convertirse en alguien que buscaba excusas para verme. Al principio, lo atribuía a su curiosidad por mi vida, como si intentara comprender un mundo ajeno al suyo. Pero con el tiempo, noté que no solo quería saber de mí, sino estar conmigo. Aparecía en el restaurante más seguido de lo normal, aunque no siempre pedía algo. A veces solo se sentaba y me observaba trabajar. Yo intentaba ignorarlo, pero su presencia era imposible de pasar por alto. Había algo en su manera de mirarme que me inquietaba, y me hacía sentir cosas que no quería admitir. Una tarde, mientras limpiaba una mesa, se levantó de su asiento y se acercó. «Hoy no tienes que trabajar doble turno, ¿verdad?» Me detuve un instante antes de responder. «No». «Entonces, ven conmigo», fruncí el ceño. «¿A dónde?» «A dar un paseo. Quiero mostrarte algo». Lo miré con desconfianza, pero había algo en su tono que me hizo dudar. Un lado de mí quería decir que no, mantener la distancia, pero otro sentía curiosidad. Suspiré, y antes de que pudiera cambiar de opinión, me quité el delantal y lo seguí. Subimos a su coche, pero esta vez no me llevó directo a casa. En su lugar, condujo hasta un mirador en las afueras de la ciudad. Desde ahí, las luces de los edificios parecían un mar de estrellas. «Cuando era niño, solía venir aquí para escapar», dijo, apoyándose en la baranda. «¿Escapar de qué?» «De todo lo que implica ser Enzo Romano». Lo miré de reojo. Por primera vez, su expresión no era la de un hombre seguro de sí mismo. Era la de alguien que cargaba un peso que pocos podían entender. «La gente piensa que tener dinero lo soluciona todo», continuó, «pero a veces solo te hace sentir más vacío». «No sé si podría entender eso», admití. «Para mí, el dinero siempre ha sido la diferencia entre comer o no, entre pagar el alquiler o quedarnos en la calle». Él asintió, como si esperara esa respuesta. «Y por eso me gusta hablar contigo. No eres como nadie que haya conocido». Me volví hacia él, y por primera vez noté lo cerca que estábamos. Su mirada era intensa, sincera. Algo en mi pecho se apretó, como si estuviera al borde de un precipicio. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Lo sacó del bolsillo, frunciendo el ceño al ver el número. «Tengo que atender esto», dijo con voz tensa. Asentí, apartándome un poco. Mientras hablaba, su rostro cambió. La serenidad que había tenido hace un momento desapareció, reemplazada por una expresión dura. Cuando colgó, suspiró y se pasó una mano por el cabello. «Tengo que llevarte de vuelta». Algo en su tono me hizo sentir que, a partir de ese momento, todo cambiaría. Al día siguiente, todo se sintió diferente. Desde el momento en que desperté, tuve la sensación de que algo estaba por suceder. Y no me equivoqué. Esa tarde, cuando salí del restaurante después de mi turno, encontré un coche negro estacionado en la esquina. No le di mucha importancia hasta que vi a un hombre trajeado bajarse y caminar directo hacia mí. «Isabela, ¿verdad?», dijo con voz firme. Lo observé con cautela. «¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Samuel. Trabajo para la familia Romano». El estómago se me encogió. Sabía lo que venía. «El señor Alessandro Romano desea hablar contigo». La sola mención del padre de Enzo hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Sabía que esa conversación no sería agradable, pero también sabía que si me negaba, él encontraría otra forma de hacerme escuchar. Asentí y seguí a Samuel hasta el coche. El silencio del trayecto fue espeso, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver. Cuando llegamos a un edificio de oficinas lujoso, me guiaron a una sala de reuniones, y ahí estaba él, Alessandro Romano, el padre de Enzo, alto, imponente, con una mirada afilada que me recorrió de pies a cabeza como si estuviera evaluando mi existencia. «Siéntate», ordenó. No me gustó su tono, pero obedecí. «Voy». «A ser directo, Isabela.
Sé quién eres, sé dónde vives, sé en qué trabajas. También sé que has pasado demasiado tiempo con mi hijo. Mantuve la calma. No sé qué espera que le diga. No espero que digas nada. Solo quiero dejarte algo claro. Enzo no pertenece a tu mundo, y tú no perteneces al suyo. Sentí un nudo en la garganta, pero no le di el gusto de verlo. Con todo respeto, señor Romano, creo que su hijo es lo suficientemente adulto para decidir con quién pasa su tiempo. Él soltó una risa seca. Eso es adorable, pero voy a ahorrarte la ilusión. Enzo tiene un futuro planeado, y tú no formas parte de él. No estoy pidiéndolo. Bien, porque tampoco lo permitiré. Empujó un sobre hacia mí, idéntico al que Enzo me había ofrecido aquella vez. Aquí tienes suficiente dinero para desaparecer de su vida. No me importa lo que hagas con él. Solo asegúrate de que mi hijo nunca vuelva a verte. Mi piel se erizó. La rabia creció dentro de mí, pero respiré hondo antes de responder. No quiero su dinero. El desprecio en su mirada fue evidente. Entonces sé inteligente, Isabela, porque si no te alejas, haré que lo lamentes. Me levanté, conteniendo la furia. No necesito nada de usted, señor Romano, y tampoco le tengo miedo. Salí de esa oficina con el corazón latiendo descontrolado. Pero más que miedo, lo que sentía era algo mucho peor. Certeza de que Enzo y yo jamás tendríamos un futuro juntos. No le dije nada a Enzo. Pasé los días tratando de convencerme de que lo mejor era alejarme, de que su padre tenía razón. Pero cada vez que intentaba ignorarlo, su voz volvía a mi cabeza, su sonrisa, la forma en que me miraba como si yo fuera lo más interesante que había encontrado en su vida. Esa noche, mientras terminaba mi turno, vi su coche estacionado frente al restaurante. Me esperaba, como siempre. Solo que esta vez, en lugar de sentirme emocionada, sentí miedo. Si Alessandro Romano quería separarnos, lo haría de cualquier forma. Me acerqué con paso firme y abrí la puerta del copiloto. Necesitamos hablar. Enzo frunció el ceño y arrancó el coche sin decir nada. Manejamos en silencio hasta que estacionó en el mismo mirador donde me había llevado la primera vez. Dime qué pasa. Tragué saliva y bajé la mirada. Tu padre vino a verme. El cambio en su expresión fue inmediato. ¿Qué? Me ofreció dinero para que desapareciera de tu vida. Puso las manos en el volante, tensando la mandíbula. No puedo creerlo. Yo sí, dije, sintiendo el peso de la verdad. Y lo peor es que tiene razón, Enzo. No pertenecemos al mismo mundo. Él giró el rostro hacia mí, su mirada encendida. No voy a permitir que mi padre decida por mí. Pero lo hará, insistí. No importa cuánto te resistas, su mundo es el que importa, no el mío. Él se pasó una mano por el cabello, frustrado. No sabes lo que dices. Sí lo sé, y por eso tengo que alejarme. No, exclamó, golpeando el volante. No voy a dejar que mi padre arruine esto. Lo miré con dolor. Esto ya está arruinado, Enzo. El silencio cayó entre nosotros, pesado como una losa, pero entonces vi algo en su mirada, algo que no había visto antes. Determinación. Si mi padre piensa que puede controlarme, está equivocado, dijo con voz firme. Se acabó. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Enzo sacó el teléfono y marcó un número. Papá, nos vemos mañana en la cena. Tenemos que hablar. Colgó antes de que su padre pudiera responder. Voy a enfrentarlo. Enzo. No quiero una vida donde no pueda elegir con quién estar. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Parte de mí quería creerle, pero la otra parte sabía que enfrentarse a Alessandro Romano tenía un precio. Y lo peor era que Enzo estaba dispuesto a pagarlo. A la noche siguiente, Enzo entró en la mansión de su familia con la cabeza en alto. Yo no estaba ahí, pero podía imaginarlo. Su padre sentado en la cabecera de la enorme mesa, su madre en silencio, los demás miembros de la familia observando, con atención. Sabía que esta cena no era un simple encuentro familiar. Era un campo de batalla.
¿Por qué tanta urgencia, Enzo?, preguntó Alessandro con su voz fría y calculadora. Enzo apoyó los codos en la mesa y los miró a todos. Voy a hacer mi vida a mi manera. Su padre ni siquiera parpadeó. Si esto es sobre esa muchacha, ya te lo advertí. No te pedí. Permiso. El ambiente en la sala se volvió tenso. Nadie desafiaba a Alessandro Romano. ¿Sabes lo que esto significa, verdad?, preguntó su padre, con un tono afilado. Sí. Si sigues con esto, serás excluido de la empresa. No tendrás acceso a tu herencia. Enzo se quedó en silencio por un momento, quizás esperando que su padre se retractara. Pero Alessandro nunca cambiaba de opinión. Entonces respiró hondo y habló con firmeza. Entonces renuncio a todo. Hubo un silencio sepulcral. Su madre dejó caer el tenedor. Enzo, por favor, murmuró ella, pero él no se movió. Si mi vida solo tiene valor dentro de esta familia cuando obedezco sus reglas, prefiero no ser parte de esto. Alessandro se inclinó hacia adelante, mirándolo con frialdad. Eres un idiota. Tal vez, pero al menos seré un idiota libre. Sin decir más, se levantó de la mesa y salió de la mansión. Nadie lo detuvo, pero cuando cruzó la puerta, supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Ya no era Enzo Romano, el heredero de un imperio, era solo Enzo. Y por primera vez en su vida no tenía absolutamente nada. Cuando Enzo apareció en mi puerta esa noche, supe que algo había pasado. No vestía su traje impecable, ni tenía su porte seguro de siempre. Parecía un hombre que lo había perdido todo. Mi padre cumplió su amenaza, dijo sin rodeos. Ya no tengo nada. Mi pecho se apretó. Sabía que Alessandro Romano era un hombre despiadado, pero no imaginé que realmente cortaría todos los lazos con su propio hijo. ¿Y ahora qué vas a hacer?, pregunté en voz baja. Voy a empezar. De cero. Su determinación me sorprendió. La mayoría de la gente en su situación se habría hundido en la desesperación, pero él parecía en paz, como si, a pesar de todo, hubiera encontrado lo que realmente quería. Y entonces, sin pensarlo mucho, lo dije. Puedes quedarte aquí, al menos hasta que encuentres dónde ir. Por primera vez en la noche, sonrió. Gracias, Isabela. Los primeros días no fueron fáciles. Enzo no sabía lo que era vivir sin lujos, sin un chofer esperándolo afuera o una cuenta bancaria ilimitada. Pero aprendió, consiguió un pequeño local y empezó a trabajar en un proyecto propio. Yo lo ayudaba en lo que podía, enseñándole a hacer cosas simples como presupuestar, comprar comida en el mercado sin gastar de más. Poco a poco, dejó de ser el hombre que había conocido en ese callejón. Ya no era el heredero de un imperio. Era alguien que estaba construyendo su propio destino. El tiempo pasó, y con cada día que transcurría, veía a Enzo transformarse. El hombre que había llegado a mi puerta con las manos vacías, ahora tenía algo mucho más valioso que el dinero. Determinación. Su negocio empezó siendo pequeño, solo una idea que tomaba forma en una libreta llena de apuntes. Pero Enzo no era alguien que se conformara con lo mínimo. Trabajó día y noche, aprendiendo desde cero, enfrentando dificultades que nunca había conocido en su antigua vida de privilegios. Y lo más sorprendente fue que nunca se quejó. Cada vez que fallaba, se levantaba y volvía a intentarlo. Y cuando finalmente su empresa empezó a crecer, supe que lo había logrado por sí mismo. ¿Alguna vez imaginaste que podrías hacerlo sin tu apellido? Le pregunté una noche, mientras cerrábamos el local juntos. Él sonrió, con esa mirada que me hacía sentir que el mundo era un poco menos complicado. Nunca lo imaginé, pero ahora no lo cambiaría por nada. A pesar de todo, su padre nunca volvió a buscarlo. Alessandro Romano era un hombre de palabra, y cuando dijo que lo desheredaría, lo hizo sin mirar atrás. Pero algo me decía que observaba desde la distancia, esperando que su hijo fracasara. Solo que Enzo no lo hizo, y cuando su negocio se convirtió en algo más grande de lo que nadie esperaba, hasta la prensa comenzó a hablar de él.
el hijo rebelde del magnate que construyó su propio imperio. La ironía era casi poética. Un día, mientras trabajábamos en el local, un coche negro se estacionó afuera. Reconocí la silueta de Alessandro Romano antes de que bajara del auto. Mi cuerpo se tensó. Enzo también lo vio. No hubo sorpresa en su rostro, solo una calma firme cuando salió a recibirlo. «Así que no fracasaste», dijo su padre, cruzando los brazos. «No». Un silencio denso se instaló entre ellos. «Espero que no pienses que esto cambia algo», añadió Alessandro. «Sigues sin ser parte de la familia». Enzo soltó una leve risa. «No necesito serlo». La expresión de su padre se endureció. «Eres igual a tu madre. Demasiado sentimental». Enzo negó con la cabeza. «No, papá. Solo aprendí que hay cosas más importantes que el dinero». Por primera vez, Alessandro no tuvo nada que decir. Lo observé dar media vuelta y alejarse sin mirar atrás. Pero no importaba. Enzo ya había ganado. Cuando nos quedamos solos, él me tomó de la mano. «Gracias por haberme salvado aquella noche». «No sabía que te estaba salvando de esto», susurré. «Ni yo». Me miró como si hubiera encontrado la respuesta que siempre había buscado, y en ese momento supe que no importaba cuánto intentaran separarnos, porque el destino ya nos había unido. La vida nos demuestra que las verdaderas riquezas no siempre están en el dinero, sino en la libertad de elegir nuestro propio camino y en las personas que nos acompañan en él. Enzo tuvo que perderlo todo para descubrir su verdadero valor, mientras que Isabela le enseñó que la dignidad no tiene precio. ¿Y tú? Si hubieras estado en el lugar de Isabela, ¿habrías aceptado el dinero y te habrías alejado? ¿O habrías seguido tu corazón sin importar las consecuencias? Haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar tu viaje de autoconocimiento y descubrir más historias que te harán reflexionar. No olvides suscribirte al canal para disfrutar de más relatos emocionantes como este. Nos vemos en la próxima historia.